Nos disponemos, Padre, delante de ti, dándote gracias por este nuevo día. Gracias por cuidar de nosotros, porque hasta este día hemos podido ver y sentir, Señor, tu mano poderosa sosteniendo la nuestra. Gracias por nuestras familias. Gracias por el don de la vida, Señor, por la salud. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de trabajar para ti. Estamos agradecidos contigo, mi buen Dios. Agradecidos porque nuevas son tus misericordias cada día, Señor. Y tu fidelidad es por los siglos de los siglos. Gracias por ser fiel, por no desampararnos, Señor. Gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Aún, Señor, cuando nosotros a veces nos alejamos de ti, mi Señor. Por favor, acércanos a ti, mi Señor. Vuélvenos a ti, mi Dios. Que podamos cada día estar más cerca de ti. Te lo pedimos en acción de gracias, mi Rey. Confiando en tu bondad que sigue siendo infinita. Confiando en tu amor para con nosotros. Y confiando, mi Rey, que un día nos diste la oportunidad de ser hechos hijos tuyos. Gracias, mi buen Dios, por los niños que has traído, Señor. Gracias por la maestra que se dispone a impartir tu palabra, Señor. Dales, por favor, un buen servicio, mi Rey. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que han llegado hasta aquí. Te pedimos, por favor, que no salgamos igual a como hemos llegado. Habla a nuestros corazones. Danos, por favor, esa palabra que necesitamos, Señor, el alimento espiritual a su debido tiempo. Padre mío, renueva nuestras fuerzas. Algunos cansados, Señor, de la jornada de esta semana y dispuestos ya a iniciar una mañana, si tú lo permites, Señor. Renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor. Úngenos con aceite fresco, con esa unción fresca de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir adelante, porque de verdad, Señor, necesitamos estar contigo. Te necesitamos, mi Rey. Ponemos delante de tu presencia, Señor, aquellos mis hermanos que vienen en camino, pidiéndote, por favor, los traigas con bien, que les apareje lo necesario, Señor. Aquellos mis hermanos que no vendrán, Padre mío, algunos recuperándose de salud, como mi hija Sara Sofía, Señor. Sigue cuidando, Señor, y extendiendo tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. Aquellos que están laborando, por favor, Señor, esfuérzales, motívales, Señor, a seguir adelante, pero sobre todo que puedan ver lo importante que es estar los hermanos juntos y en armonía, trayendo, Señor, para ti una ofrenda de alabanza y de adoración que viene de lo profundo de nuestros corazones. Mi buen Dios, aquellos que están privados de la libertad, por favor, visítales, habla a sus corazones, mi Dios. Así como estamos seguros, vas a hablar a los nuestros en esta mañana. Nos disponemos para ti en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También te damos gracias, Señor, por el cumpleaños de nuestra hermana Maritza Cortés. El 17, Señor, el viernes cumplió por tu gracia y tu misericordia. Por favor, no la sueltes de tu mano, llénala cada vez más y más de ti y concédele disfrutar de la vida que tú le das, Señor, de la salud que le das en compañía de su familia, de sus hijos, mi Dios. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Les invito, por favor, vamos a abrir la escritura. Vamos a hacerlo en la carta del profeta Amós, capítulo 9. Gloria a Dios. Libro del profeta Amós, capítulo 9. Vamos a leer del verso 11 en adelante. Hay un título, dice:
restauración futura de Israel. Bendito sea Dios. Y no lo vayas a perder, porque si Dios lo permite volveremos allí. Amós capítulo 9, verso 11 en adelante. Dice así la palabra de Dios. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán de mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los planté sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos mientras damos paso a los niños. Grande y maravilloso es nuestro Señor. Amós capítulo 9, leímos del verso 11 al verso 15. Este texto que está en el Antiguo Testamento, de donde lo tomamos, también es citado en el Nuevo Testamento. Y lo citaron en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y quiero que por favor me acompañes. No pierdas Amós, que si el Señor nos permite vamos a estar retomando de allí. Acompáñame por favor al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, en el capítulo 15. El capítulo 15 del libro de los Hechos tiene un título antes del verso 1, dice: El concilio en Jerusalén. Este concilio se lleva a cabo porque habían sido convertidos unas personas no judías, habían creído al Señor. Entonces los que eran judíos pensaban que los no judíos, para poder aceptar a Jesucristo, deberían de judaizarse, es decir, iniciar con su circuncisión, hacerse circuncidar y empezar a guardar los días de reposo, las lunas nuevas y cada festividad que ellos guardan. Incluso que deberían de abstenerse de ciertos alimentos como ellos se abstienen. Ese era el motivo del concilio. Si era necesario o no que los nuevos creyentes no judíos tuvieran que asumir la posición o la postura de los judíos. Entonces, ante esta disyuntiva, se levanta uno de los que era considerado como columna de la iglesia. Y dice la palabra del Señor en el verso 6, Hechos capítulo 15, verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba mostrando la visión que Dios le había dado. Porque recuerda, no importa qué tan delgada se corta la rebanada, siempre va a tener dos caras. Los judíos siempre estaban observando desde su punto de vista, desde su perspectiva legal, siempre apegados a la ley. Pedro, que hacía parte de ellos, también tenía esa concepción. Pedro también tenía esa visión. Él todo lo veía de la parte legal, hasta que un día tuvo una experiencia extraordinaria. Algo diferente ocurrió, que lo llevó a cambiar su visión, su perspectiva, la forma de ver las cosas. Entonces él dice, cuando estuve en casa de los gentiles, ahí está haciendo referencia a Cornelio, un centurión romano, que tuvo una visión y lo mandó a llamar a su casa, y Pedro fue hasta allí, entró, aún siendo terrible para un judío entrar en la casa de un gentil, y le compartió la palabra. Y cuando Pedro estaba aún predicando, resulta que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Esto dejó deslumbrado a Pedro, a pesar de que antes de este acontecimiento, mi Señor le había dicho, no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Sí? Entonces, era la exposición que estaba haciendo Pedro. Continúa, bendito sea Dios, y ninguna diferencia hizo, bendito sea Dios. Después, más adelante, en el verso 13, Pedro era uno de los considerados como una columna de la iglesia. En el verso 13, otro que era considerado también columna de la iglesia, como un anciano, personas sabias, prudentes, dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué estaba haciendo Jacobo? Estaba presentando también su opinión, su punto de vista, pero haciendo uso del escrito está. Haciendo uso de los pergaminos. Ya está escrito, ya está anunciado, ya fue anunciado por los profetas. Y dice, reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. En esa profecía que leímos al inicio, estaba el Señor también mirándonos a nosotros. En su proyección, de hecho, cuando lo dijo Amós, de pronto él en su humanidad no sabía lo que expresaba. Pero cuando Jacobo, ya después de Pentecostés, cuando Jacobo lo cita, se da cuenta, lo pone en contexto. Amós solamente repitió lo que Dios le dijo que dijera. Amós se limitó a ser un profeta de Dios. Pero aquí Jacobo no solamente dice, no solamente repite lo que Dios ya dijo, sino que lo pone en contexto. Encuentra el lugar de esa palabra en su tiempo.
Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros constantemente. Cada vez que leemos la Escritura. O sea, la Escritura tiene poder, tiene valor, claro que sí, porque es la palabra de Dios. Porque es Dios que le habló a sus profetas para que plasmaran allí el texto. Dios tocó corazones de los escribas para que hicieran el trabajo. O sea, todo eso está bien, es correcto y debemos recibir la Biblia por cuanto tiene autoría divina. Pero si lo dejamos allí, se nos queda como un libro importante, valioso, divino, pero separado de nosotros. Y no nos causaría el efecto que el Señor quiere que cause la Biblia en nuestras vidas. Quedaríamos solamente como expectantes. Posiblemente tengamos en tanta estima la Biblia que le mandemos a hacer un altar muy bonito, lujoso, y la pongamos allí. Posiblemente la tengamos con tanto aprecio que la ubiquemos en una estantería muy alta para que nadie la toque. Posiblemente pudiéramos hacer como algunas personas en otras religiones, que es tanta su devoción a los libros sagrados que tienen, que no toman el libro sin antes lavarse las manos, que se guardan, se purifican antes de abrirlo. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Estoy diciendo que es más importante que la Biblia, la palabra de Dios, entre en contexto con nuestras vidas para que produzca la conversión necesaria. ¿Es un libro sagrado? Amén. Lo respetamos totalmente. Pero yo quiero que haga algo en mi vida. No quiero ser solamente el que lee y conoce textos bíblicos. No quiero ser solamente aquel que recita versículos de memoria, no. Yo quiero que este libro maravilloso, santo, divino, haga algo en mi vida que la transforme completamente. Y eso era lo que estaba haciendo Jacobo. Jacobo trajo un texto de la antigüedad, de los profetas antiguos, y dijo, pero es que de eso estaba hablando el Señor a través de los profetas. Estaba hablando de que los gentiles también recibirían. ¿No se dan cuenta que ellos tienen una cultura diferente, pero que el Espíritu es el mismo? Ese Espíritu Santo traspasa culturas. Y concluye diciendo Jacobo, vamos a leerlo, dice el verso 19, por lo cual... Ahí mismo, Hechos 15:19. Por lo cual yo juzgo, recuerda, está hablando Jacobo, una columna de la iglesia, ¿sí? Un anciano de la iglesia, respetado de la iglesia, un apóstol de Jesucristo. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Bendito sea Dios. Que no se les inquiete, no se les impongan cosas que nosotros, decían ellos, los judíos, que nacimos judíos, nos queda tan difícil llevar y aún no podemos hacerlo. ¿Y queremos nosotros imponerles carga pesada a ellos? No, por Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esa es la promesa. Ahora, quiero que me acompañes, por favor, al Antiguo Testamento. Acompáñame en Éxodo 26. Vamos a tomar solamente, vamos a tomar solamente unos versos de ahí del capítulo 26 de Éxodo. Recuerda que no pierdas Amós, porque si el Señor nos ayuda, vamos a volver nuevamente ahí al final. Éxodo 26 tiene un título antes del verso 1 y habla acerca del tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo, según dice el diccionario, es el lugar donde los hebreos tenían colocada el arca del testimonio, ¿sí? Ese era el tabernáculo, según el diccionario. Aquí en el capítulo 26 de Éxodo
está diciendo las instrucciones, Dios dándole las instrucciones a Moisés, especificaciones, medidas para la fabricación o elaboración del tabernáculo. Y cuando dispongamos de un tiempo en casa, sería bueno que lo leyéramos, ¿sí? Completo. Aquí vamos a tomar lectura de unos versos. Vamos a leer los primeros versos. Dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una a la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en las orillas de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la otra orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas serán contrapuestas la una de la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Estaba diciendo el Señor, vas a unir, hacer cortinas, las unes, pero las vas a unir, ¿qué dice allí? ¿Con qué? Con corchetes de oro. Iba a ser una obra, como dice al principio, una obra primorosa. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tabernáculo que Dios le dio en visión a Moisés y que permitió que él edificara, iba a ser una obra primorosa. O sea, iba a ser algo hermoso. De hecho, cuando más adelante sigue diciendo cómo lo iba a fabricar, eran tablas que iban a estar forradas también con oro. El arca del pacto iba a estar forrada con oro por todas partes. Las cortinas iban a ser no de cualquier tela, iban a ser cortinas finísimas, con los mejores materiales, o sea, todo de una obra primorosa. Y fue el primer tabernáculo que Dios hizo crear. Podríamos decir, lo hizo Moisés, pero Moisés no metió las manos en el asunto. Fueron artífices, fueron personas que Dios les dio esa sabiduría, ese don para diseñar cada cosa, para crear cada cosa. Artífices del oro, de la madera, o sea, un obrero para cada cosa. Pero Dios le dio a Moisés los diseños. Pero el tabernáculo lo hizo Dios. Sí estamos, ¿verdad? Pero Dios no dijo en los postreros días, o en aquel día, o después de estas cosas, levantaré el tabernáculo de Moisés. Sino que dijo el tabernáculo de David. ¿Sí? Sí estamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que fue el tabernáculo de David. ¿Sí? Acompáñame por favor en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1, primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tabernáculo, cuando Dios le dijo a Moisés que lo hiciera, lo organizó de tal manera que tenía 3 compartimentos: propiciatorio, lugar santo y lugar santísimo. O sea, fue algo bien hecho, creado de una manera especial. Pero ya lo tienes, ¿verdad? Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1, dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David. ¿Qué hizo David para él? No hizo una casa, hizo casas para él, para sí. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. ¿Qué es una tienda? Es una carpa, ¿sí? Como una tienda de campaña, una carpa. Pieles
¿sí? O cortinas de pieles, y dentro de ellas estaba el arca del pacto de Dios. Ese fue el tabernáculo de David. Más adelante, cuando David decide llevar el arca del pacto, bendito sea Dios, 2 capítulos más adelante, capítulo 17, primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso 1, ya David había llevado el arca, ¿sí? Y dice: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. O sea, se preocupó David. David dijo: yo estoy morando en una casa hecha de madera, de cedro, una casa edificada de la mejor manera posible. Pero el arca del pacto está debajo de cortinas. O sea, en la visión humana, para David era poca cosa el estar en una tienda, ¿sí? Debajo de cortinas. Para David, en la visión humana, era mejor una casa bien edificada. Y a veces a nosotros nos pasan cosas similares. Nuestro enfoque está en lo bonito y bien adecuado del lugar. Y no estoy diciendo que esté mal adecuar bien el lugar. Estoy diciendo es que tenemos nosotros que tener prioridades. Te lo voy a poner en algo natural, lo natural tipificando lo espiritual. ¿De qué me sirve estar bien vestido, ¿sí? Bien afeitado, bien presentado, si internamente mi salud está decaída? ¿De qué me sirve una apariencia, una muy buena apariencia, si por dentro el cuerpo se está muriendo? En lo natural es primordial la salud, que la salud esté bien. No estoy diciéndote, no importa la apariencia, no te estoy diciendo eso. Estoy diciéndote, es más importante la salud. Si tienes salud, si el Señor te da salud y te da vida, posiblemente vas a poder trabajar y conseguirás lo necesario para poder presentarte bien. Pero si la salud no da, la buena presentación poco a poco se va deteriorando. El templo, que el templo se vea bien, es bueno. Pero es más importante cómo estamos nosotros en nuestra parte espiritual, en nuestra comunión con Dios. Porque si nosotros estamos en comunión con Dios, así no haya un techo, así no hayan 4 paredes, nos reunimos en el parque. Si está haciendo mucho sol, nos reunimos a la sombra de un árbol. Y allí está la iglesia, ¿ves? El pueblo de Israel levantó, ¿sí? El hijo de David levantó un muy buen templo. Era un templo lujoso y tenía al principio la presencia de Dios allí. Pero pasado el tiempo, por la desobediencia del pueblo, la presencia de Dios deja el lugar. A la vista humana, el lugar seguía siendo hermoso. Pero ¿de qué sirve un lugar hermoso si la presencia de Dios no está? Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. En el libro de Números, acompáñame por favor, también en el Antiguo Testamento, Números capítulo 4. Habla acerca de las tareas de los levitas. Mi Señor de tiempo en tiempo le decía a Moisés que se mudaran, que se cambiaran de lugar. Entonces los levitas tenían la tarea de hacer
la mudanza del tabernáculo de reunión, del tabernáculo del Señor. Números capítulo 4, verso 5 dice: cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Cuando iban a hacer el traslado, debían de cubrir el arca del pacto. ¿Con qué? Con pieles. Habla allí de tejones. Bendito sea Dios. El arca del pacto simbolizaba para el pueblo de Israel la presencia del Señor. En el arca del pacto habían guardado las tablas de los mandamientos, una porción del maná que había caído, lo habían guardado allí para que los sacerdotes pudieran probar personalmente del maná. Y estaba también allí la vara de Aarón, una vara seca que había reverdecido por el poder de Dios. Por eso se le llamaba el arca del testimonio. Ahí estaba el testimonio de que Dios estaba con ellos. El arca del pacto simbolizaba la presencia, la compañía, el favor de Dios. Era lo más importante que ellos tenían para su vida religiosa. Tristemente, un día, para ellos el arca del pacto se convierte en un amuleto. Ellos pensaron que al tener el cajón, que era de oro por dentro y por fuera, que tenía esas cosas por dentro, que el tener esas reliquias preciadas era igual a tener la presencia de Dios. El arca del pacto simbolizaba para ellos la presencia de Dios, pero ellos llegaron a pensar que lo material, que lo físico, era igual a lo espiritual. Ellos pensaron que si tenían el arca consigo, podían vivir como les diera la gana, igual tenían el arca del pacto. Y cuán equivocados estaban. Un día hubo un enfrentamiento de otro país contra el pueblo del Señor y los estaban sometiendo, el país enemigo, al pueblo del Señor. Hasta que a uno de ellos se le ocurrió y dijo: claro, esto nos está pasando en el combate porque no tenemos aquí el arca del pacto. Vamos a traerla. Dice la escritura que cuando llegaron con el arca del pacto al lugar de la guerra, al campamento de ellos, el pueblo de una vez se llenó de un furor tan grande, de una emoción tan grande, que todos gritaron de alegría y pareció que la tierra tembló. Cuando ellos vieron llegar el arca, se emocionaron, dijeron: ya todo está solucionado. Incluso el pueblo enemigo dijeron: oh, ahora Jehová peleará por ellos, nos van a vencer. Pero uno del ejército enemigo dijo: no, vamos a pelear como hombres, cobren valor y vayamos. El pueblo de Israel tenía el arca, pero no tenía la presencia de Dios. Y este pueblo los derrotó y se llevaron las reliquias, se llevaron el arca consigo. Estoy diciéndote, iglesia, no pongas tu confianza en lo natural, en lo físico, en lo material. Porque tristemente eso es lo que siempre hacemos. Nuestra humanidad es limitada y nuestros sentidos toman el protagonismo. Lo que veo, lo que oigo, lo que palpo, lo que huelo, lo que siento, eso es lo real. Pero no es de esa manera. Es más real lo que no podemos tocar. Es más real lo que hay aquí adentro. Porque lo natural será consumido.
todo lo que vemos, dijo mi Señor, no quedará piedra sobre piedra. Dice la palabra del Señor, será consumido con fuego y azufre. Dice la palabra del Señor que este cuerpo fue hecho del polvo de la tierra y volverá al polvo de la tierra. Pero hay algo que está aquí dentro que creó mi Señor. Y esto volverá a su presencia. Le bendito sea Dios. Y allá en la eternidad hay un cuerpo que espera por ti y por mí. Un cuerpo no hecho con mano de hombres. Un tabernáculo, una morada no hecha por mano de hombres, sino hecho por la mano de Dios. Aleluya. Y el pueblo de Israel llegó a minimizar a Dios. Pensaron que Dios era igual a esa caja, a esa arca. Que era un arca importante, sí. Y nosotros no podemos hacer lo mismo con la Biblia. La Biblia es un libro sagrado, sí. Pero si este libro que tienes en casa no está haciendo cambios en tu vida, cambios radicales en tu vida, entonces estás teniendo solamente un libro más, al cual le rinde reverencia, al cual le rinde respeto, pero que no estás entrando en contacto con él. Sí estamos, ¿verdad? Cada vez que nosotros leemos la Escritura, debemos de traerlo, así como hizo Jacobo, a nuestra vida. ¿Qué me dice el Señor? En ese texto que leí, ¿hay algo de parte de Dios para mí? ¿Me está hablando el Señor? ¿Qué área de mi vida quiere cambiar el Señor? ¿O qué área de mi vida quiere reafirmar el Señor? ¿Me está diciendo el Señor que lo estoy haciendo bien? ¿Que siga adelante? ¿O me está llamando la atención el Señor para que me detenga y cambie de camino? Porque si lo leo como leer el periódico, como leer un libro más, me llenaré solamente de conocimiento. Y escrito está, el conocimiento envanece. Me hace hinchar el pecho, creerme el sabelotodo, el que soy más que los demás. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y Dios es amor. Y el Señor es el Espíritu. Bendito sea Dios. En el texto que acabamos de leer de Números, decía que sobre el arca pusieran pieles de tejones. O sea, David había captado la idea, ¿sí? Sabía que necesitaban era pieles para cubrir el arca. Sí estamos, ¿verdad? Pero un día, él se vio bien ubicado, en bonita casa, bien hecha. Y él dijo, no, pero aquí hay algo que no me parece equitativo, no me parece justo. Y préstame por favor tu atención. En la visión humana, David dijo, no me parece justo que el Señor, que yo habite en una casa bonita y el Señor bajo pieles, ¿sí? En una tienda. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que piensa Dios acerca de la justicia del hombre? Dice la palabra de Dios, que porque la justicia del hombre para Dios es como trapos de inmundicia. Dice el Señor en su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿En qué momento David, que había captado la visión, en qué momento David, que había entendido que el arca debía estar cubierta por pieles, se desenfoca y dice, quiero hacerle una casa? Bendito sea el Señor. Con todo, el Señor no le permitió a David construirle una casa.
David, supongo yo, que así como contrató maestros para que le hicieran su casa, él se imaginó hacer la casa para Dios mucho mejor que la suya, más bonita, más hermosa, más primorosa. Pero el Señor no le permitió, porque en el futuro iba a haber un texto que dijera: después de esto, yo restauraré el tabernáculo caído de David. Era la presencia de Dios debajo de pieles de tejones. ¿Sí estamos, verdad? La presencia de Dios cubierta, guardada, protegida por pieles de tejones. Para el día presente, lo que Dios quiere restaurar en su iglesia es exactamente eso. Que la presencia de Dios esté resguardada por pieles, pero ya no de tejones, por pieles humanas. Dios no quiere tener aquí un artefacto, un artilugio que sea sagrado, al cual la gente se arrodilla y se postra. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere habitar sobre un hombre solamente, al cual los demás le rindan pleitesía. Porque Dios no hace acepción de personas, lo leímos ahorita en el libro de los Hechos. Dios quiere habitar en medio de su congregación. Dios quiere que su presencia habite en tu corazón. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Alabanzas a su nombre. Vamos a volver al texto donde iniciamos, por favor. Amós capítulo 9, verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído, ¿ves? O sea, la tienda se había caído. Estaba caída. Mi Señor, siendo el Dios Todopoderoso, podría decir: yo haré una nueva tienda, un nuevo tabernáculo, para que habite allí mi presencia. Pregunto, ¿podía o no? Cuando el Señor inclinó su rostro desde la eternidad y te vio a ti y me vio a mí, ¿recuerdas cómo nos vio? O sea, no sé tú, pero yo estaba caído. Y Él pudo haber dicho: yo me voy a hacer un hombre que no haya caído. ¿Sí estamos? Él pudo haber dicho: yo voy a ser una mujer que no haya caído, para que habite allí mi presencia. Pero él inclinó su mirada y te vio a ti y me vio a mí. Y dijo: está caído, sí. Pero yo sigo siendo el Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Y yo puedo levantarle. Alabanzas al Señor. Y es lo que el Señor está haciendo con nosotros, iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que mirar con misericordia, con compasión a la gente que está caída. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Restauraré sus grietas. Bendito sea el Señor. Y así fue como me encontró el Señor. No solamente caído, sino también agrietado. En la caída, en mi caída, fue tan fuerte que me lastimé, me agrieté. Si para la vista humana caído no sirve, agrietado menos. Pero dice el Señor: yo lo levantaré y cerraré
esas aperturas, esas rupturas. Dice, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ahora, esta expresión está hablando de restauración. De que nos iba a volver a como estábamos en el tiempo pasado. Ahora, el tiempo pasado no habla de mi vida en pecado. Está hablando del tiempo pasado. Tiempo en el cual el Señor me predestinó, me escogió para la alabanza de su gloria. Cuando mi Señor me escogió a mí, yo aún no había nacido. Cuando el Señor te escogió a ti, aún no habías nacido. Por ende, no habías cometido pecado, ¿ves? A ese tiempo es al que el Señor quiere restaurarnos. Como lo dice el salmista, acompáñame por favor. El Salmo 80, alabado sea el nombre de mi Señor Jesús. Este no es un salmo de David, es un salmo de Asaf, otro salmista, pero también ungido por el Espíritu Santo de Dios. Salmo 80 dice, súplica, antes del verso 1 está el título, súplica ¿por qué? Por la restauración. Vamos a leer solamente 3 versos, ¿sí? El verso 3 dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bendito sea el Señor. El verso 7 dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El verso 3 dice, oh Dios, restáuranos. El verso 7 dice, oh Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque van a haber luchas, van a haber batallas, se van a librar constantemente, se libran guerras espirituales. Y esas guerras no las libramos nosotros en nuestra humanidad no podemos. Tenemos que ponernos en las manos de Dios. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El verso 19, vamos a leer el verso 19, dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Primero, oh Dios, luego, oh Dios de los ejércitos, y ahora, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Porque a Él la gloria, a Él la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué estaba diciendo el salmista? Te necesito, Dios. Te necesitamos, Señor. Si no haces resplandecer tu rostro sobre nosotros, nos limitaríamos a ser solamente un club. Y no somos un club, iglesia. No somos un club. Nosotros somos la iglesia del Dios vivo. Llenos de defectos, sí, llenos de fallas, sí. Caídos, como leíamos hace un rato. Golpeados, lastimados, heridos, sí. Pero con un Dios todopoderoso al que servimos. Un Dios de los ejércitos. Jehová Dios de los ejércitos al cual servimos. Que es todopoderoso y nos levantará como ya lo hizo para su gloria y su honra. Restaurará nuestras heridas como lo ha estado haciendo. Bendito sea Dios. Y de las ruinas, posiblemente no solamente nos caímos y nos lastimamos, sino que nos despedazamos totalmente. De esa ruina nos levantará y nos dejará como el tiempo pasado. Como en ese tiempo en el cual el Señor te escogió. En el cual mi Señor decidió que tú y yo no íbamos a ser unos más en esta ciudad. Cuando mi Señor dijo,
que tú y yo íbamos a ser diferentes, íbamos a ser especiales, íbamos a ser sobrenaturales, que íbamos a amar la justicia, que íbamos a hacer misericordia y que nos íbamos a humillar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Volviendo a Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿En aquel día? ¿En aquel día qué? Yo levantaré. ¿Sí? O sea que el que va a levantar el tabernáculo caído no va a ser el pastor. No va a ser la congregación. No va a ser el misionero. No va a ser el evangelista que llega de otra ciudad. Es obra exclusiva de nuestro Padre Celestial. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Bendito sea Dios. Tiempo de restauración. Restauración que se lleva a cabo con el poder del Espíritu Santo. Obra de Dios sobre nuestras vidas. Te pido ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias porque entendemos, Señor, que la obra no es nuestra, la obra es tuya. Gracias, Señor, porque somos parte de una congregación, sí, pero estamos tan agradecidos contigo, Señor, de ser parte de ti. Que un día, Señor maravilloso, fuimos parte de tus pensamientos, que ese pensamiento se expresó como una palabra, y esa palabra vino a ser vida, Señor, y aquí estamos, oh Dios. No reclamamos, Padre de la gloria, tener fuerza propia. Declaramos que estamos en tus manos, Señor. Que si nos movemos, Padre eterno, es por tu poder, por tu gracia y por tu misericordia. Dios Todopoderoso, bendigo la vida de esta congregación, Señor. Cada uno de mis hermanos, Padre eterno, tú conoces nuestras vidas, nuestras condiciones, Señor. Tú conoces, Padre de la gloria, el esfuerzo que tenemos que hacer tan tremendo, Señor, para mantenernos firmes. Tú conoces la lucha constante que cada uno de nosotros tiene, Señor. Yo no lo sé, tú lo sabes, oh Dios. Pero te pido, por favor, no nos sueltes de tu mano. Ya que iniciaste una obra en nosotros, termínala, por favor. No queremos ser avergonzados, Señor. Queremos avanzar como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Padre mío, yo sé que aquí, en esta congregación, tienen ministros, Señor, que hablarán tu palabra, que llevarán tu palabra a los lugares a donde vayan, Señor. Sé que aquí en la congregación hay dones del Espíritu Santo que aún se están deteniendo, Señor, posiblemente porque seguimos mirándonos a nosotros mismos cuando deberíamos de enfocar nuestra mirada a ti, Señor. Te pido, por favor, que seas tú, Señor, en cada vida, en cada corazón, que esfuerces a mis hermanos, Señor, que les recuerdes que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Que les recuerdes, mi Señor, que podemos avanzar y seguiremos haciéndolo, entre tanto que el día dura, porque viene la noche en la cual no podremos trabajar. Padre mío, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú sabes, Padre de la gloria, la situación por la que está pasando cada uno de ellos. Tú conoces, mi Dios. Tú conoces qué están viviendo cada uno de mis hermanos. Y reconocemos que
No somos perfectos, Señor, pero queremos, Padre de la gloria, agradarte a ti. Lidia con cada uno de nosotros, Señor, de manera particular. Padre mío, el que necesite fortaleza, Señor, que la pueda recibir de tu mano, Señor. Aquel que necesita, Padre de la gloria, confirmación, que este sea el día en el cual tú hablas a su corazón para confirmarle el llamado, Señor. Si alguien necesita restauración en su salud, mi Dios, que la unción fresca de tu Espíritu Santo descienda en este lugar y sea sanando esos cuerpos, mi Dios. Si alguien necesita, Padre de la gloria, fortaleza en su forma de ser, Señor, fortaleza en su vida interior. Si alguien necesita, Señor, ser fortalecido, Padre, que recuerden que en ti está la fortaleza, que tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios de la gloria, bendice nuestras familias, bendice nuestras vidas, Señor, y que cada vez que leamos tu palabra, ella haga cambios en nuestras vidas. Padre mío, te damos gracias por hablar a nuestros corazones, porque hasta ese día hemos podido sentir tu presencia, Señor. Dios eterno, no queremos tener un templo sin tu presencia. No nos dejes jamás, mi Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor. Te necesitamos a ti, mi Dios. No venimos hasta aquí buscando tus bendiciones, Señor. Venimos hasta aquí buscándote a ti, mi Rey. Padre mío, aún si no viniesen las bendiciones, si tú estás con nosotros, Señor, todo está completo, Señor, consumado es. Te amamos y te necesitamos, Señor. Llénanos, Padre, con tu Espíritu Santo cada uno de nuestros corazones.